evangelística no tiene que detenerse, ¿no? Tenemos que estar llevando el evangelio a todas las vidas, a todas las naciones, a cada criatura. Bueno, gracias le doy a Dios por poder estar compartiendo hoy con ustedes. Vamos a estar hablando sobre la sanidad. Hace unos años empecé a estudiar este tema, un tema que tenía pendiente desde mi conversión. Me convertí en el año 2000, nací en una comunidad de dones donde se manifestaba el poder de Dios. Así que nací en Cristo ya sorprendido por este tema de las manifestaciones espirituales. Pero se multiplicó cuando comencé a ir a las campañas, cuando escuché de un tal Anacondia que hacía reuniones, y cuando iba a las campañas el evangelista decía: cierre los ojos y no esté mirando para el costado. Yo vine a mirar, decía yo. Capaz me vas a hacer cerrar los ojos. Así que estaban todos adelante y los hacían cerrar los ojos, y yo así mirando todo lo que pasaba. Quería ver a Dios manifestarse en las personas. Y así, bueno, fue creciendo el hambre por conocer más del mover. Y después, bueno, me metí en el estudio. Ya desde el 2003 comencé a estudiar en el Instituto Bíblico y casi no paré hasta el 2016. Y entre otros temas que fueron saliendo, por supuesto todos muy importantes, quedó un poquito relegado este tema de sanidad, que apenas terminé en el 2016, comencé a retomar este tema. Retomé este tema de la sanidad divina. Y para la gloria de Dios, ya creo que en 2 semanas está saliendo un libro que se llama Restaurando la Sanidad Divina. Hoy es mes de restauración, justo. Y el libro se va a llamar Restaurando la Sanidad Divina. Muchas gracias. Estamos ya en la última fase, después de la edición y corrección, imprimiendo ese libro. Justamente con todo este tema que estuve investigando, que estuve estudiando, que estuve comiendo, alimentándome, que estuve rumiando. ¿Vieron cómo hacen las vacas que procesan el alimento y lo procesan? Bueno, la palabra de Dios hay que rumiarla, ¿bien? Estar masticándola una y otra vez. Bueno, así estuve rumiando este tema, alimentándome, nutriéndome de este tema y también poniéndolo por obra, por supuesto. Como veíamos en el viernes en la graduación sobre el alimento, y por eso el pastor hablaba del biberón que se había tomado José y se había terminado, que la palabra de Dios es la leche espiritual. La leche, el alimento que nutre nuestros cuerpos. Así que fui nutrido por esa palabra. Y cómo se llega a la madurez, cómo se fortalece uno, dice, poniéndola por obra. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Así que cada cosa que aprendemos, cuando la ponemos por obra, eso va fortaleciendo nuestro espíritu y se va haciendo carne en nosotros. Y con este mensaje que hoy les voy a compartir de una manera muy resumida, porque imagínense, hay un libro y tenemos que acortarlo a 40 minutos, pero sé que la palabra de Dios sale de la boca del Señor con un propósito y no vuelve a ella vacía. Amén. ¿Necesita alguien sanidad? ¿Sí? ¿Cuántos necesitan sanidad? Bien. Y muchos de los que tal vez no levantaron la mano, en alguna ocasión pasaron por algún conflicto o alguna enfermedad. Tal vez no sea grave, pero sí alguna enfermedad. Hoy vamos a tener el recurso para estar batallando contra ese enemigo. Hoy vamos a estar tirando
unos cuantos sofismas. ¿Qué son sofismas? Son pseudo verdades, pseudo es falso, ¿no? Son frases que se nos metieron en la cabeza, que las creemos como una verdad, pero no son tal. ¿Bien? Hoy vamos a estar derrumbando muchos sofismas. Y uno de ellos es: la enfermedad es un enemigo. Esta es la verdad. ¿El sofisma cuál es? El sofisma es que la enfermedad tal vez puede ser una bendición enviada por Dios. La enfermedad tal vez es un trato que Dios tiene conmigo para que aprenda, para que tenga paciencia, para que crezca. ¿Escuchó eso alguna vez? Bueno, la palabra de Dios no habla de eso. Sin embargo, yo lo dije muchísimas veces. ¿No? Y cuando aconsejamos a un enfermo y está luchando con esa enfermedad por años o nació con esa enfermedad, ¿qué palabras de consuelo nos salen naturalmente? Y hablo a nivel pastoral, ¿no? No salen esas palabras, ¿no? Sin embargo, es un sofisma que les impusieron a nuestros pastores y nuestros pastores nos lo impusieron a nosotros y nosotros hacemos lo mismo. Pero hoy lo derribamos. ¿Amén? La enfermedad es un enemigo. Repita conmigo. La enfermedad es un enemigo. Y Dios no la quiere en mi cuerpo. Dios no la quiere en tu cuerpo. Dios no trata a las personas a través de la enfermedad. Dios sí tiene maneras de probar, ¿bien? Y a Abraham lo probó de muchas maneras, y podemos ir a todos los hombres de fe que están en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, y vamos a ver un montón de pruebas. Y enseña de paciencia, y Dios al que ama reprende, al que ama castiga, y todo. Y que pasamos por muchísimos procesos también para crecer en la fe, para conocerlo más a Él, todo bíblico. Pero Dios no está en ese proceso enviándonos enfermedad, enviándonos maldición. Porque la enfermedad es para el cuerpo lo que el pecado es para el alma. De hecho, la enfermedad es el pecado del cuerpo. Así que si decimos que envía enfermedad para enseñarnos algo, tenemos que decir también que envía pecado para enseñarnos algo. Y si decimos que queremos que Dios quiere que la enfermedad permanezca en nuestros cuerpos, tenemos que decir también que Dios quiere que el pecado permanezca en nuestros cuerpos. Y Jesucristo vino a restaurar lo que se había roto, lo que se había perdido, lo que se había quebrado. ¿Verdad? ¿Y cómo fueron creadas todas las cosas? Como dijeron hoy, de manera buena. Abrimos en Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Una y otra vez. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y en esa lista de toda la creación no encontramos la enfermedad. La enfermedad es producto de la caída. Si no hubiese ocurrido la caída, Génesis capítulo 3, no había enfermedad. ¿Bien? ¿La caída la produjo Dios? No, la produjo el hombre. ¿A través de qué? A través del pecado, por un agente, que es el enemigo, que es el diablo, ¿no? Y por dejar el señorío de Cristo, el señorío de Dios. ¿Qué es el señorío? Reconocer quién es nuestra autoridad. Adán reconocía quién era su autoridad y estaba debajo de esa autoridad, caminaba debajo de esa autoridad y tenía un mandamiento que cumplir: podés hacer lo que quieras, salvo que comas del fruto de ese árbol. Mientras
se mantenía en esa regla, en esa norma, en ese mandato, en ese estatuto, estaba bajo la autoridad de quien le había dado ese estatuto. Estaba bajo la autoridad del Señor. Sin embargo, la serpiente, más astuta que los otros animales, le dijo: ¿así que Dios te dijo de tal manera? No es así. Andá y probá y vas a ver, se abrirán tus ojos. Cuando obedeció el hombre, el ser humano, mujer y hombre, cuando obedecieron, ¿qué hicieron? Salieron de debajo del señorío de Dios para ponerse debajo del señorío del diablo. Ahora, ¿quién es el Señor al que le están obedeciendo? Lo que Él dijo, los mandamientos que Él dijo. Ya no obedecen el mandamiento de Dios, sino que obedecen el mandamiento de la serpiente. Y como consecuencia, tienen todas las consecuencias que trae obedecer el mandamiento de la serpiente. Por lo tanto, entró la muerte espiritual, que es separación de Dios y el hombre. Entró la muerte anímica, que es la separación de nuestra identidad. Fíjense que caminaba Adán en el huerto del Edén con su papá, con su creador, en una confianza plena. Dice Génesis capítulo 3, luego de que habían pecado, que descendió Jehová y andaba caminando en el Edén, ¿no? En el huerto. ¿Y ellos qué hicieron ahora? Se escondieron. Lo que venía a hacer todas las tardes el Señor. Así que la humanidad andaba con Dios, andaba con su Creador, andaba con su Padre, en íntima relación. Eran padre e hijo, Creador, criatura, unos solos, unidos, ¿no? Con una confianza plena. Viene mi Creador, salgo a recibirlo, me gozo en su presencia. ¿Qué produjo el pecado? Cuando bajó el Creador, salieron y se escondieron. Y se sintieron desnudos y se vieron desnudos. Tuve miedo y me escondí, fue la confesión. Entonces se produjo separación espiritual. Separación de Dios, la fuente de vida, y el hombre. Por lo tanto, se produjo muerte espiritual. Si Jesucristo es la vida y no estamos unidos a la vida, ¿en qué estamos? En muerte. El que no está unido a Cristo, que es la vida, está unido a la muerte. Muerte espiritual. Muerte anímica. ¿Por qué muerte anímica? Porque estaban unidos y eran uno con su Padre, con su Creador, y caminaban en confianza, y ahora perdieron su identidad. Se sentían amados, se sentían completos. Colosenses capítulo 1, en Cristo está la plenitud y nosotros estamos completos en Él. ¿Te sentís completo? Si no te sentís completo, te hace falta identidad en Cristo. Porque como cristianos debemos sentirnos completos. Tenemos vida espiritual porque estamos unidos a la fuente de vida. Tenemos sanidad emocional porque estamos unidos al amor, a la fuente de amor, a la plenitud de vida. Así que vemos que en la antigüedad perdieron esa identidad y por último perdieron la salud. Comenzó a deteriorarse el recipiente del espíritu. Nosotros no somos solo carne. Primera de Tesalonicenses dice cuerpo, alma y espíritu. Y todo vuestro ser sea santificado, cuerpo, alma y espíritu. Y las tres cosas son importantes para Dios.
Si no, nos hubiese dado 2 o nos hubiese dado 1. De hecho, tiene una creación solamente espiritual, que son los ángeles. Nos hubiese hecho iguales a los ángeles si no les importara el cuerpo. ¿Es importante el cuerpo? Por supuesto que es importante el cuerpo. Y también quiere que sea santificado. Y también vino a redimir el cuerpo. Jesús se llevó en la cruz todos nuestros pecados y también todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. De eso se trata el Evangelio completo. Tomar todo el valor de la cruz y traer restauración completa a nuestras vidas. Jesús siempre motivaba y exhortaba a la fe. Siempre. Y al encontrar la clave de la sanidad, me quedé un poco duro, ¿no? Y digo, no puede ser tan sencillo. No puede ser tan fácil. Para nosotros las cosas que valen mucho son complicadas, ¿no? Y muchos no pueden recibir a Cristo porque no entienden que es solamente por creer, por fe. Cree en el sacrificio. Cree que se llevó tus pecados. Cree que rindiendo tu vida a Él, ya está, lo tenés todo y sos salvo. No, pero usted, pastor, no sabe todo lo que hice yo. No. Olvídate de todo lo que hiciste. Cree. Entiendo lo que me dice. Sí, pero usted no sabe todo lo que hice. No, entonces no entendés lo que te digo. La hacemos tan complicada y pensamos que tenemos que hacer algo que nos lleve mucho tiempo y que nos lleve mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Cuando me encontré con la clave de la sanidad, digo, no puede ser que sea solamente fe. Tiene que haber un pago. No hay que ayunar por 2-3 años. No hay que orar 4 o 5 horas todos los días. Tiene que haber un pago. No puede ser así que esté repartiendo sanidad Dios. Es por fe. Una y otra vez Jesús motivaba a la fe. El primer ejemplo, el principal de la sinagoga que va a preguntarle por su hija, Marcos capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Me encanta el solamente también. Cree solamente. El principal de la sinagoga lo fue a buscar a Jesús porque tenía a su hija enferma. Y estaba contento llevando a quien podía traerle una solución. Sin embargo, vienen personas y le dicen a este varón, no molestes al maestro, no lo hagas ir hasta tu casa, tu hija murió. Se le acabaron todas los sueños, las expectativas que tenía, toda la fe que lo movió a buscar a Jesús, se le apagó en ese instante cuando le dijeron, se murió. Si vos escuchás esa palabra, ¿qué opinarías? ¿Qué harías? Estamos orando por tal persona, se murió. Listo, se acabó todo. Sin embargo, para Jesús no se acabó todo. Y nos motiva a creer como Él cree. ¿Qué le dice al principal de la sinagoga? No temas, solamente cree. Y ustedes saben el final de la historia. Fue a la casa, se burlaban todos porque dice, la niña está dormida. Y le decían todos, no está dormida, está muerta. Y se empezaron a burlar hasta que la vieron parada.
Segundo ejemplo, el padre del muchacho endemoniado, Marcos 9:23. ¿Puedes hacer algo con mi hijo Jesús? Lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Sigue revolcándose por el piso, este demonio lo tira en el fuego, es un desastre lo que está pasando. ¿Puedes hacer algo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Bien? En el instituto estudiamos en hermenéutica algunos recursos literarios. Y uno de ellos es que se utiliza el todo por una parte o una parte por el todo. Y hay algunos que dicen, al que cree todo le es posible. Bueno, ese todo es una exageración. No es ninguna exageración. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué es todo? Todo. Todo es todo. Es como que nos esforzamos en no creer después de tanto tiempo de evangelio y después de tanto tiempo de compararlo con las experiencias, ¿no? De obligarnos a entender la palabra de otra manera. Y decimos, no puede ser todo. No debe haber querido decir todo. Pero en realidad, nosotros no tenemos que cambiar la palabra por nuestra experiencia. Nosotros nos tenemos que cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué me está faltando para que yo crea que todo es todo? Es así de sencillo. Y para ver y para ilustrar qué quiere decir con todo imposible, vemos Juan 11, 39, 40. Tenemos a Marta en la tumba de su hermano después de 4 días de muerto. 4 días. Ya el cuerpo está en descomposición. ¿Qué más queda? Tal vez si llega ahí en el momento y el cuerpo está calentito. Pero ya hace 4 días. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta se agarra la cabeza. La hermana del que había muerto le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Y hay algo imposible para el que cree? Porque decimos fácil, ¿hay algo imposible para Dios? No. Dios es todopoderoso. Pero para el que cree, y ahí ya cambiamos, al cambiar el orden de los factores, no se cambia el producto. Sí se cambia el orden de los factores. ¿Hay algo imposible para el que cree? Tampoco. Nada. Para Dios todo es posible. Y para el que cree en Dios, todo es posible. Sanidad requiere fe. Sanidad requiere fe. ¿Qué no es fe? Fe no es un don dado por Dios. En Lucas 17, los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tuvieran fe. Me encantaría que esté el tonito con el que lo dijo, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Y bueno, un profesor que si se pudiese aumentar, ¿no? Le hubiese dicho, bueno, paso 1, hagan esto, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si tuvieran fe, harían. Si tuvieran fe, harían. Si tuvieran fe, le dirían a este sicómoro, a este árbol, desarráigate de acá y plántate allá. La fe toma lo que Dios dice
y vamos a hacerlo. Pero la razón me dice otra cosa. Pero me gobierna el corazón, no me gobierna la razón. El corazón quiere creer en Dios, aunque la razón diga, esto no puede ser, esto no tiene sentido, esto no es lógico. Pero no creemos con la mente, porque ¿con el qué se cree para justicia? Con el corazón. Por eso no creemos con la mente. Por eso cuando a tu mente vengan pensamientos de duda y digan, no, esto no va a ocurrir, vos movete por el corazón. Y el corazón es el asiento de la voluntad. ¿Qué quiero decir? Aunque la mente, en tu mente van a hablar tres fuentes. Una, Dios. Va a venir palabra de Dios. Otra, vos. Palabra de hombre. Y otra, el diablo. Y como decíamos el viernes, la palabra del hombre, ¿de quién es palabra? Es palabra del diablo. Así que solamente en tu mente tomá lo que es palabra de Dios. Lo demás, deséchalo. ¿Pero eso quiere decir que no lo vas a escuchar? No, no quiere decir eso. Vas a escuchar tus pensamientos, vas a escuchar los pensamientos del diablo y vas a escuchar los pensamientos de Dios. ¿Con qué voz vas a escuchar esos pensamientos? Con la tuya. Así que si no entendés este principio, las tres fuentes te van a parecer que es tu mente, que son tus pensamientos. Pero si tus pensamientos, lo que viene a tu mente, está alineado con la palabra de Dios, sabes que es Dios. Si está alineado con el enemigo, si está alineado con el hombre, sabes que no proviene de Dios. Entonces, ¿cómo discernimos qué es lo que viene a nuestra mente? Si es de Dios, o si es nuestro, o si es del diablo. No por el tono de voz. No es que a tu mente va a venir el diablo a decirte, no creas en sanidad. De esta enfermedad no vas a salir. No, te va a decir de esa manera. Si no, lo descubriría fácil. El diablo se viste de ángel de luz y te habla con tu tono de voz y te trae un montón de pensamientos que ya tuviste antes. Entonces, cuando vos escuches, de esta enfermedad no vas a salir, pero la palabra de Dios dice esto, sí, no, pero hace tantos años que estoy con esto. Pero la primera, Dios, la palabra de Dios dice esto. La segunda, diablo, pero hace tantos años que estoy con esto. ¿Por qué te das cuenta? No por el tono, sino por el mensaje. Si el mensaje está de acuerdo a la palabra, ese es Dios. Así que la fe no es un don que da Dios, no es algo que pone Dios en vos. La fe es simplemente la capacidad que tenemos naturalmente como seres espirituales que Dios nos creó de elegir entre bendición o entre maldición. Escoge, dice Deuteronomio, te puse entre dos caminos, vida o muerte. Proverbios, he puesto palabras en tu boca, palabras de vida, palabras de muerte. Escoge. Una y otra vez nos llama el Señor a escoger entre dos caminos. La fe, ¿qué hace? Mueve la voluntad hacia el camino de Dios. La fe la tienen todos. El ateo, el filósofo, el marxista, la religión es el opio de las masas, ¿no? ¿Y tenés fe? No, yo no tengo fe porque la religión es el opio de las masas. Bueno, ¿quién dijo eso? Marx. Bueno, bárbaro. ¿Seguís vos los consejos de Marx? Sí. Bueno, crees en Marx. Tu fe está puesta en filosofía. Le decimos algo en contra de su filosofía
y salta como un religioso a defender su doctrina. ¿Estás siguiendo filosofía? ¿Estás siguiendo religión? Estás poniendo tu fe en algo y caminando en pos de algo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la fe? Es la capacidad de poner nuestra confianza en algo o en alguien. Entonces, a través de la fe, nosotros ponemos nuestra confianza en una cuenta bancaria. Y si tengo en esa cuenta siempre 200.000, 300.000, 500.000 pesos o 10.000 dólares de reserva, ahí tengo paz. Me tocan esa cuenta, me agarro un corralito esa cuenta, se me acabó la paz. O puedo elegir, pase lo que pase con esa cuenta, no voy a perder la paz porque Jesucristo es mi paz. Y Él me prometió que nada me va a faltar. Y Él me dijo que Él me dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que nada me faltará. Así que puedo poner mi confianza en esa cuenta o puedo poner mi confianza en Jesús. Puedo poner toda mi fe en el diagnóstico médico y decir, es eso y eso es inamovible. Y con esto no quiero decir que el diagnóstico sea errado. El diagnóstico está diciendo lo que está. El diagnóstico dice la realidad de ese momento. ¿Bien? Pero la ciencia puede llegar hasta un punto. ¿Bien? Y con muchos diagnósticos puede decir, hicimos todo lo que pudimos y no se puede hacer nada más. O podemos poner la fe en ese hicimos todo lo que pudimos y no se puede hacer nada más, o podemos poner nuestra fe en para el que cree, todo es posible. O podemos poner nuestra fe, mover nuestra voluntad de creer en esa sentencia, que la dice un científico en base a lo que puede ver y puede hacer, o mover nuestra voluntad y poner nuestra confianza en que Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Entonces, la naturaleza de la fe es parte integral del ser humano. Todos tenemos fe. Pero la fe se fortalece a través de la relación. La fe se fortalece a través del conocimiento de la voluntad de quien estamos creyendo. Vamos a poner dos ejemplos simples. Tenemos un negocio, una sociedad con una persona. Hace 2 semanas que conocemos a la persona y la persona nos dice, bueno, voy a hacer un depósito del negocio, yo me llevo estos 10.000 dólares y bueno, los voy a poner en una cuenta, voy a abrir una cuenta a mi nombre, no sé si te parece bien, te parece mal, y me llevo los 10.000 dólares, déjame que yo voy solo. Hace 2 semanas que conocemos a la persona. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Mejor te acompaño. ¿Por qué no vamos los dos y por qué no ponemos la cuenta a nombre de los dos? Sería más conveniente, ¿no? Ahora, 20 años que estamos trabajando con esa persona, que hicimos negocios, que pasamos tiempo juntos, comimos juntos, hicimos plata, nos prestamos, nos devolvimos. La misma situación, después de 20 años, voy a llevar estos 10.000 dólares, los voy a depositar, voy a abrir una cuenta a mi nombre. Anda. Es la misma situación. ¿Qué es lo que cambió? La confianza. ¿Creada por qué? Por el vínculo que tuvimos, por la unión, por la experiencia y por la fidelidad de la otra persona. En el matrimonio de la misma manera. A un recién casado le suena un celular a las 3 de la mañana, se levanta la esposa desesperada y dice, ¿quién le está llamando? ¿No? Y tal vez el esposo así, alejándose de la cama, vení para acá, móstrame el teléfono. 20, 30 años de casados.
un matrimonio excelente, un matrimonio perfecto, amor, suena a las 3 de la mañana el teléfono, ¿qué le dice la mujer? ¿Te vas? ¿Me dejas dormir? ¿Te vas a hablar a otra habitación? ¿Qué cambió? Es la misma situación, ¿qué cambió? La confianza que se tenía hacia la otra persona. De la misma manera con Dios. ¿Cómo va a estar creciendo nuestra fe? Esa capacidad que tenemos de poner nuestra confianza en algo o en alguien por saberlo fiel, por experimentarlo fiel, por saber que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por experimentar que lo que dijo lo hará, que lo que habló lo va a cumplir, por experimentar que sus promesas son sí y son amén. Cuando reunimos las condiciones, cuando creemos. Por lo tanto, la fe no es algo que pone Dios. ¿Cómo nos ayuda Dios en la fe? Siendo fiel. De esa manera nos ayuda. Pruébenme, dice, y les mostraré. Siendo fiel. Ahora existe un don de fe, y el don de fe es otra cosa. En 1 Corintios 12, ¿no? Pero el don de fe es otra cosa. Es un impulso del Espíritu para hacer algo que jamás haríamos conscientemente, ¿no? El salir a caminar por el agua, como hizo Pedro, y empezó a dar algunos pasos. El don de fe es otra cosa. Aún así, el don de fe no nos toma Dios el control del cerebro, ¿no? Y somos autómatas que estamos respondiendo a impulsos divinos, ¿no? Sino que está sujeto al portador, podemos decir, el don. Tiene que asociarse el que está recibiendo el don con el dador del don. Por eso dice también Pablo en Corintios que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Por qué dice eso? ¿Qué hacían los profetas? Me tomó el espíritu y decían cualquier barbaridad. Todo, y tiraban. Y se agarraban la cabeza la gente y decían, cállenlo. ¿Y cómo se atajaba? Me tomó el espíritu. Pablo, ¿qué dice? Para un poquito. A mí no me vas a venir a cambiar las cosas. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Uno recibe, pero decide qué decir y qué no decir. ¿Ven? Así con cualquier don. Otra cosa es una manifestación directa de Dios, ¿no? Haciendo un milagro en algo, en alguien, ¿no? Pero cuando somos intermediarios de un don, no va a estar pasando nunca por sobre nuestra voluntad. Pero no estamos hablando del don de fe, estamos hablando de la fe natural. ¿Bien? Así que no es un don de Dios. Hay una confusión en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero acá no está hablando de el don de Dios que sea la fe. Dice, por gracia sois salvos. ¿A través de qué somos salvos? A través de la fe, a través del creer. Y ahora sí dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación. No es la fe el don de Dios, es la salvación. ¿Y cómo recibimos ese don? A través de la fe. Todo lo que es don, y don significa regalo, se recibe a través de la mano que es la fe. La fe, ¿qué es? Es una mano que toma el regalo, que toma el don de Dios. Me hablan de salvación, escucho palabra de salvación,
tengo que extender mi mano de fe para tomar esas palabras de salvación y hacerlas mías para recibir salvación. La salvación es un don de Dios. Jesucristo murió por todos. Eso es un hecho. Ya ha ocurrido hace 2000 años. Murió por todos. ¿Por qué no son todos salvos? Porque no todos toman el don de la salvación. Pero Jesucristo también se llevó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué no todos son sanos? Porque no utilizamos la mano de la fe para tomar el don. La fe es la mano que toma el don de Dios. Fe es certeza y convicción. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Seguridad de lo que estoy esperando. Estoy esperando sanidad. Tengo que llenarme de la seguridad de Dios. Tengo que llenarme de Dios para moverme a ese lugar de certeza, de seguridad, de que Dios quiere mi sanidad, de que la obra de Cristo vale por mi sanidad, de que Él se llevó mi enfermedad. Tengo que moverme a ese lugar de fe, certeza de lo que estoy esperando. Y convicción de lo que no estoy viendo. Estar convencido aunque no lo vea. La sanidad como la salvación es un hecho. ¿Bien? Y Romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Bien? ¿Cuándo se confiesa con la boca para salvación? ¿Cuando uno ya es salvo o cuando uno es un pecador perdido? Cuando uno está perdido. Si tiene que alcanzar salvación. Si no, ya sería salvo, ¿no? Cuando uno está perdido y cree en la palabra de salvación que escuchó y confiesa con la boca, pasa a recibir salvación. Entonces está hablando algo que todavía no lo ve. Es parte de la práctica que hacemos cuando le hacemos hacer la oración del pecador, ¿no? A las personas que pasan al frente, que reciben a Cristo, bueno, ahora repetí esta oración conmigo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que confiesen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. A muchos, si le hacemos un reportaje después de ese acto, le vamos a preguntar, ¿sentiste algo? Ahora, ¿sentís que estás salvo? Y alguno tal vez tuvo alguna sensación, pero el 80% no sintió nada. ¿Eso significa que no son salvos? No, porque no pasa por el sentir, pasa por convicción de lo que no se ve, por estar convencido. La palabra de Dios no nos dice, esperen sentir un escalofrío, esperen tener una cosquilla, esperen. No nos habla de nada de sentidos, de estimular nuestros sentidos. Si no, no aplicaría a las personas que tienen problemas sensoriales en el cuerpo. No podrían ser salvos, ¿no? No pasa por ahí. Pasa por el convencimiento, estar convencido, estar persuadido de lo que dice la palabra de Dios. Certeza de lo que no se ve. Jesucristo se llevó mi enfermedad y se llevó toda mi dolencia. Es un hecho. Es un hecho. Lo hizo. Aunque ahora la esté sintiendo, la enfermedad en mi cuerpo, se la llevó Él y en breve la voy a dejar de sentir. Como Él pagó por mi salvación y comienzo a confesarlo como mi Señor y como mi Salvador, y aunque ahora me sienta un pecador, yo sé que el sentimiento va a desaparecer.
mientras lo siga confesando como mi Señor y como mi Salvador, y mientras siga caminando en fe, en pos de Él. Después el sentimiento se va a estar acomodando a la realidad espiritual, a la confesión. Certeza absoluta. Santiago 1, 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y acá vamos de nuevo con el tema de la mente y del corazón. ¿Bien? Esto no quiere decir que si vienen pensamientos que te quieren llevar a la duda, ya se cortó la fe. No quiere decir eso. Quiere decir que con la voluntad, que con tu corazón te mantengas firme caminando en la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo venga y te diga no va a pasar, le decís: diablo inmundo, te vas, Jesucristo se llevó mi enfermedad, Jesucristo se llevó mi dolencia, Jesucristo se llevó mis pecados, Jesucristo vino a romper con tus obras y yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Conocimiento de su voluntad también nos mueve al lugar de la fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Y estamos hablando de otra característica de la fe. Así como hablamos de certeza y de convicción, también hablamos de confianza. La fe confía en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por lo tanto, necesitamos saber si la voluntad de Dios es sanidad. Mientras tengamos frases como: tal vez Dios se lo quiere llevar, o esto es lo que Dios determinó para Él o para mí, o esto me pasó porque hice tal maldad y Dios me está castigando, o hasta que no solucionemos esos temas, no podemos tener la confianza, no podemos estar en el lugar de la fe que tiene certeza, que tiene convicción de lo que no está viendo. Y entre nosotros hay duda. ¿Y qué decía Santiago? El que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada de un lado a otro. Un día decimos: sí, Dios se llevó mi enfermedad y mi dolencia. Otro día decimos: está trabajando Dios conmigo y me está. ¿No? Mantengamos firme nuestra confesión hasta el fin, porque fiel es el que prometió. Un día me siento salvo, estoy en comunión, soy salvo. Otro día estoy perdido, me voy al infierno, soy un pecador. No, mantengamos firme nuestra confesión, porque fiel es el que prometió. Por eso en la fe es fundamental también el conocimiento de su voluntad. Por eso empecé diciendo: la voluntad de Dios no es enfermedad. Enfermedad es consecuencia del pecado. Enfermedad, por lo tanto, es producto del enemigo, es producto del diablo. Dios no va a estar multiplicando una célula deformada, una célula enferma, va a estar multiplicándola para que se te ramifique en tu cuerpo. Cuando Él creó el cuerpo, Él creó los anticuerpos para que rechacen esas células. Eso más bien suena a la estrategia del diablo que hizo en el cielo, contagiando a los ángeles y arrastrando una tercera parte de los ángeles. La enfermedad no es alimentada por Dios. La enfermedad es alimentada por el enemigo. Hasta que nosotros decimos: basta.
Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y aquí no tenés lugar. Como no tiene lugar el pecado en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, no tiene lugar la enfermedad en mi cuerpo. Te vas en el nombre de Jesús. Debes saber que la voluntad de Dios es sanidad. Mateo 8, 16, 17 dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó? No eligió a algunos. A vos sí, a vos sí, a vos sí. No, a vos te falta un par de meses para que sigas enfermo. A vos sí, a vos sí. Los sanó a todos. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué pensamos que hoy dice, te sano a vos? ¿Por qué pensamos que en las campañas dice, te sano a vos, te sano a vos? Porque es común decir, bueno, hoy le tocó a tales personas en las campañas. No, la sanidad es por fe. No, Dios no eligió a las personas. Dios está ansioso, no me atrevo a decir desesperado porque no me lo imagino desesperado a Dios, pero está ansioso, anhela que todos estén recibiendo salvación y todos estén recibiendo sanidad. ¿Por qué? Porque pagó un precio imposible por tu sanidad y por tu salvación y por tu libertad espiritual. Pagó. Y nadie paga mucho por nada. ¿Pondrías $10.000 por un fitito prendido fuego? No, no te consideres un fitito prendido fuego. Porque Jesús pagó por vos, Dios pagó por vos la sangre de Jesús. Valés para Él tanto como la persona que tenés al lado, como el pastor, como el superapóstol, como... valés de la misma manera. Porque Dios no hace excepción de personas. Ama a todos. Así que sanó a todos. ¿Para qué sanó a todos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. La sanidad no es en base al capricho de Dios. Dios no está eligiendo personas para sanar y eligiendo para que queden enfermas. ¿Cuál es la base de la sanidad? ¿Por qué sana y cuándo ocurre la sanidad? La base de la sanidad es la cruz de Cristo. Como la base de la salvación. Dios no salva a la persona que se le ocurre, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. Ahora están haciendo unos teleevangelistas, youtuber evangelistas, medio famosa de nuevo esa doctrina de la elección para salvación y para perdición. Es una mentira eso. Aunque sean pastores que parezcan muy eruditos y tengan Biblias con sus nombres, ¿no? Y saquen la Biblia del doctor tanto, eso es una mentira. Dios no elige para salvación y elige para perdición. Dios no hace acepción de personas. Y Dios no elige para sanidad y para enfermedad. Él se llevó en la cruz todos los pecados y se llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. ¿De quién? De todos. Y esa es la base de la salvación. Nadie puede ser salvo a través de Jesucristo, si no es a través de Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no es a través del sacrificio de la cruz, porque si no, cargaría con sus pecados. No hay otra salvación a través de Jesucristo. Y nadie puede ser sano, por supuesto de manera divina, ¿no? Sí, un médico te puede restaurar, reparar algunas partecitas, pero nadie puede recibir sanidad divina si no es a través del sacrificio ofrecido por Jesús. ¿Por quién sanó a todos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Ese pasaje está tomado de Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 y 5.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que en la cruz se llevó todos nuestros pecados, cargó todos nuestros pecados y también sufrió nuestras enfermedades. Y se llevó nuestros dolores. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que cargar hoy con nuestros pecados y no tengamos que llevar nosotros en nuestros cuerpos las enfermedades y los dolores. No son nuestras las enfermedades, fuera. No tengamos que llevar las enfermedades y los dolores. Si los cargó Él, no los tenemos que cargar nosotros. Ahora miren lo que dice versículo 12, Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de Jesucristo y la ilustración es volviendo de una guerra, volviendo de una batalla y trayéndose todo lo que saquearon al enemigo, ¿no? Y vuelve con los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Son los de fe. Son los que creen, son los que van con Él a todos lados y pelean. ¿Bien? Con los fuertes repartirá despojos. Todo lo que consiguió de la victoria lo reparte con los fuertes, dice. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra llevado acá en hebreo es nasa, que significa cargar literalmente. Y teológicamente todas las iglesias y todas las confesiones y todas las denominaciones estamos de acuerdo en que Jesucristo cargó sobre sí todos nuestros pecados y los llevó a la cruz. ¿Para qué? Para hacernos libres de nuestros pecados y que no tengamos que cargar por ellos, para que podamos vivir una vida en el Espíritu y a través del Espíritu tengamos el poder para vencer la vida de la carne. Todas las confesiones vamos a estar de acuerdo. ¿Llevó Jesús el pecado en la cruz de todos nosotros? Amén, decimos todos. Católicos, luteranos, evangélicos, anglicanos, todos. Ese mismo llevó, Nasá, en hebreo, es el que está en 53:4 cuando dice, ciertamente llevó Nasá, Él, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué significa esto? El mismo tratamiento que hizo Jesús con el pecado, lo hizo con la enfermedad. Lo mismo que hizo con el pecado, dice la palabra de Dios, que hizo con la enfermedad. Así que si el pecado lo cargó en su cuerpo para llevarlo a la cruz, la enfermedad tuvo el mismo proceso. Fue tomada de nosotros para llevarla a la cruz. Jesús obtuvo salvación integral en la cruz. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvo, y perdonen que me ponga un poquito técnico, pero es necesario. No estoy diciendo palabras en griego para hacerme el nada. Es necesario. La palabra salvo, en el versículo 9, es soso. ¿Qué significa soso? Significa salvación, libertad y sanidad. Salvación, libertad y sanidad. Un estudio, que bueno, va a salir en el libro, se muestra todas las veces que Jesús
habló sobre salvación espiritual y utilizó la palabra sozo. Habló sobre libertad de endemoniados o de situaciones, tormentas, en la barca, nos hundimos, sálvanos, sozo. ¿Bien? Y habló de la palabra sozo y también de sanidad, hablando sobre sanidad. La mujer con el flujo que lo tocó, eres sana, eres salva, eres sozo de tu azote. ¿Bien? Así que, ¿qué significa? Salvo, sano, libre. Jesús siempre ofreció salvación integral. Nosotros separamos lo que es salvación espiritual de sanidad, pero Jesús siempre ofreció salvación integral. Se lo dijo al enfermo en la sinagoga cuando le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¿Qué está demostrando? Si lo sano, lo salvo. Si lo salvo, lo sano. ¿Por qué? Porque es un mismo sacrificio. Y porque todo lo hizo no en base a su capricho, sino en base al sacrificio en la cruz. Antes de ofrecer ese sacrificio lo hizo en base al pago que iba a hacer por adelantado. Era como un adelanto que daba. Ahora, por el pago que ya hizo. Salvación, sanidad, libertad. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra es sotería. También se traduce salvación, sanidad, libertad. Salvo, sano, libre, salvación, sanidad, libertad. Jesús ofrece una salvación integral. Jesús se llevó en la cruz del Calvario tanto nuestras enfermedades, nuestros dolores, también nuestros pecados y también nuestra opresión espiritual. Dios no desea tu enfermedad, en definitiva. No la aceptes. Si estás padeciendo una enfermedad, deja de decir mi enfermedad, porque no es tuya, es del diablo. Deja de decir mi enfermedad. Estoy luchando con esta enfermedad, en Cristo soy sana y esto se va a ver en mi cuerpo. Va a salir toda enfermedad de mi cuerpo porque Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Qué es lo que planificó Dios? No sé por qué fue pensando en los años de vida del ser humano, siempre escuché en la iglesia este salmo, Salmo 90, versículo 10, dicen, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80, ¿bien? ¿Escucharon eso? La Biblia dice 70 años y en los más robustos 80. Así que los que pasan de 85 ya empiezan a hablar de yapa. ¿No? Estoy ya viviendo la yapa, y 90, 10 años de yapa. Ya mentalizados, planificados, más aún la sociedad que ya nos planifica y nos mueve mentalmente a que a los 65 años nos llamemos ya desocupados, desempleados, jubilados y pasamos a retiro y estamos esperando el ver crecer los rabanitos de abajo. ¿Ven? Es la única esperanza que tenemos. A los 65. Moisés vivió hasta los 120 años y fue llamado a los 80. Podemos decir que la vida de Moisés comenzó a los 80, ¿no? Y acá a los 65 ya... Ahora lo quieren pasar a los 70, pero bueno, no los avivemos tampoco. Pero no creamos que somos de descarte ya a esa edad. ¿Bien? Y este salmo, en realidad, está hablando de una maldición que ocurría. Este salmo se lo atribuyen a Moisés y está hablando de la maldición que estaba ocurriendo en el pueblo, en el desierto. El versículo 7, Salmo 97, dice...
porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y después dice, los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80. ¿No? ¿Pero por qué? Porque somos consumidos por tu furor, dice. ¿Qué pasaba? Vivían en incredulidad. No se cansaban de estar cuestionándolo a Dios, una y otra vez cuestionándolo. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Y ahora nos falta agua, tomen agua. Y ahora queremos carne, tomen carne. Y ahora no vamos a tener para... Tomen. Y seguían. Y hay veces que como creyentes miramos al pueblo de Israel, decimos qué duros, pero Dios se manifiesta una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y seguimos en incredulidad. Entonces, lo que dice acá no es el límite de edad que pone él. Esto es la maldición que estaban viviendo ahí en el desierto. ¿Qué límite puso Dios de edad? Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Y a los 65 ya nos quieren decir que nos preparemos para irnos. Mas serán sus días 120 años. Ese, si tenemos que hablar de un límite que puso Dios, es ese. Y hay muchísimas personas que vivieron, que viven. Hay personas acá de Merlo, de las sierras, ¿no? 105, 110. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Y finalizamos. Génesis 15:15. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Repitan esto cada día. Seré sepultado en buena vejez. No acostado en una cama, intubado o consumiéndome. No, saquen eso. Porque mis padres tuvieron diabetes, porque mis padres tuvieron cáncer y de 3 generaciones y hasta vos. El espíritu de fe del Salmo 90 dice, caerán a tu lado, ¿y cuántos a la diestra? Y 10.000, más a... ¿Toda tu familia se murió de lo mismo? ¿Todos? 80 descendencias para atrás, a vos no te tocará. Ese es el espíritu de fe. Mas a ti no te tocará. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hay personas, y muchos en la iglesia, y siervos de Dios también, que no llegan a completar el número de sus días. Que si se les pudiera hacer el reportaje ahí en la cama, en el lecho de muerte, ya hiciste todo lo que Dios quería con vos, todo lo que puso en tu mente, todos los sueños que puso en tu corazón. No, me falta tiempo. Bueno, es evidencia de que Dios no quiere llevarte. Es evidencia de que hay que luchar. Y no estoy diciendo que estén perdidas esas personas, ¿no? O sea, la salvación nos une a Jesucristo por la eternidad. Pero sí, el enemigo nos puede engañar para llevarnos antes de tiempo, ¿no? Y con eso también traer malestar, con eso traer incredulidad, con eso traer falta de fe. Job 5:26. Vendrás a la vejez, en la vejez a la sepultura,
vendrás en la vejez como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Cuando estés madurito, cuando estés en el punto justo, cuando estés planificado. En este estudio conocí a un tal San Antonio Abad, que era un ermitaño que vivía en el monte orando, llorando, y bajaba, daba algunas charlas a otros monjes que había y volvía a subir. 105 años de edad llegó. Y el último mes que desciende, le dice: hermanos, es la última visita que les hago. Me voy con el Señor. No tenía nada, vivía solo arriba. Subió y después a los días, cuando subieron, lo encontraron muerto. ¿Cuál debería ser nuestro diagnóstico en la muerte? Paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Dejó de latir el corazón cuando el espíritu salió del cuerpo. Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Juan 10:10, finalizamos. El ladrón es el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús es quien vino a dar vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie. Santo, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos levanta, porque tu palabra nos enseña a esperar lo tuyo. Nos enseña a discernir lo que es del mundo, lo que es del enemigo, y a separarlo y a esperar lo tuyo. Bendito Señor y Rey. Queremos, Señor, tu vida plena en nosotros. Estamos completos en ti, Jesús. Estamos completos en ti. Y queremos, Señor, experimentar esa salvación integral. Entendemos, Señor, que la fe para salvación no es la misma fe para sanidad. Que si se nos predica de salvación, escuchamos palabra de salvación y creemos para salvación. Y si se nos predica para sanidad, escuchamos palabra de sanidad y podemos creer para sanidad. Hoy, Señor, fue dada tu palabra. Hay vida y vida abundante en ti. Te llevaste toda enfermedad, te llevaste toda dolencia en la cruz. Nosotros no tenemos por qué cargarla. Bendito Dios, hoy queremos recibir esa sanidad. Hoy queremos, Señor, recibir esa vida abundante que tenés. Bendito Dios, no esperamos sensaciones, no esperamos sentimientos. Nos movemos al lugar de la fe, de la convicción, de la certeza, de la confianza, de que tú eres fiel, de que lo que dijiste lo harás. De que tus promesas son sí y amén, y aún más, Señor, más que promesas, es un hecho en la cruz del Calvario. Te llevaste nuestras enfermedades y te llevaste nuestras dolencias. Si crees a su palabra y estás batallando, luchando con alguna enfermedad, levanta tus manos al cielo y decile: gracias por la sanidad, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias por la sanidad. Recibo tu vida, recibo tu palabra. Gracias por la sanidad. Te llevaste mi enfermedad. Te llevaste mi enfermedad. Te llevaste mis dolencias. Santo, santo, santo. Queremos bendecirte, Jesús. Queremos darte la gloria. Vamos a estar orando. Los que quieran recibir ministración, pero la ministración es una parte secundaria de todo esto. Es la palabra de Dios.
la que obra en nosotros. Es el sacrificio de Jesucristo, el que nos hace salvos, el que nos hace libres, el que nos hace sanos. A través de la oración, a través de la imposición de manos, que también es parte de la Gran Comisión, es un punto de contacto para nuestra fe. Pero que tu fe esté depositada en la realidad del sacrificio de Cristo. ¿Cómo se alimenta la fe? No dejes de escuchar cada día palabra de Dios, palabra de fe. No dejes de leer cada día los evangelios. Ver la voluntad de Dios para sanidad, para salvación, para vida abundante en tu vida. No dejes de leer la carta de Efesios que dice Dios, ¿quién sos vos en Él? Que tenés autoridad, que estás sentado, que estás sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que te bendijo con toda bendición espiritual. Alimentate, nutrite cada día de su palabra y cada día movete a ese lugar de la fe perfecta. Primera de Juan dice que debemos andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo en fe, creyendo en el Padre. Y con los mismos recursos que nos dejó a nosotros. Los 3 años que estuvo ministrando en esta tierra, no lo hizo a través de su deidad, a través de su poder como divinidad, como el Logos. Lo hizo como hombre. Lo hizo a través del Espíritu Santo para mostrarnos el camino. Santo, santo. Levantemos nuestras manos. Démosle gloria a Dios. Gracias, gracias Señor, gracias. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu salvación. Gracias por tu libertad. Gracias por tu vida abundante. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias porque se caen sofismas. Gracias Señor, gracias Señor, porque la duda deja nuestras mentes, deja nuestro corazón y nos movemos al lugar de la fe. Al lugar de la fe que obra, al lugar de la fe que habla tu palabra. Que no habla las palabras que habla el mundo, que no habla palabras de derrota, de pesimismo, que no habla palabras de perdición, de muerte, de enfermedad, sino que habla tu palabra, que es vida y vida abundante. Santo, santo, recibimos tu vida, recibimos tu vida. Recibimos tu vida abundante. Recibimos tu vida abundante, Señor. Recibimos tu vida abundante, Señor. Quienes quieran estar pasando, vamos a estar ministrando con el pastor. Gloria a ti, Jesús. Vamos a pasar ordenadamente, nos vamos a ubicar. Ahí nada más que esos lugares. Vamos a ponernos así, baldosa de por medio. Más para este lado, pónganse para este lado, más para este lado. Ocupemos todo este lugar ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ruth, ¿me podés ayudar? Vamos a estar orando.
Pasen, pasen. Vengan para este lado, acá, sí. Vamos a estar orando.